Bien, bueno, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios en Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Así es, y esta clase el día de hoy, lunes 24 de mayo, va dirigida a los estudiantes de la promoción 2021, quinto año de secundaria, sección A. Bien, abrimos los telones, señoras y señores, para dar inicio al desarrollo de nuestra sesión de clases. Tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. El día de hoy vamos a hablar nosotros acerca de la economía en el virreinato. Hoy vamos a hablar acerca de la economía colonial. Algo importante que usted debe de saber es que la economía colonial está basada en los intereses de España. No te olvides, primer precepto, la economía colonial estaba basada en los intereses de España. ¿Qué interés tenía España? Miren ustedes con la colonia peruana, todos. Acuérdense ustedes que la colonia peruana fue la mejor colonia y la más importante que tuvo España. Y eso debido a las grandes cantidades de riquezas o metales preciosos que esta colonia poseía. Había una segunda gran colonia, también importante para España, y esta fue nada más y nada menos la colonia mexicana. Vuelvo a repetir, la economía colonial está basada en los intereses de España, pero la economía se va a caracterizar básicamente por 4 aspectos de gran importancia: el proteccionismo, el intervencionismo, el mercantilismo y el monopolio comercial. Estas 4 serían las características de la economía en la colonia. Cuando hablo yo de proteccionismo, miren ustedes, el afán, el objetivo, el propósito que tenía España en el pensamiento mercantilista estuvo orientado a proteger la industria española. Se prohibió definitiva y categóricamente la elaboración de algunos productos como textiles, como papel y también dentro del contexto de la industria vinícola. Esto quiere decir que España cuidó al máximo, España protegió su industria. Miren ustedes, importante e interesante. Una segunda característica de la economía colonial, mis apreciados estudiantes, fue categóricamente el intervencionismo. ¿Qué quiero decir? España va a intervenir en todas las actividades económicas que se realizaban en la colonia. Acuérdate lo que dije hace un instante, Richard. La economía colonial estaba sustentada en los intereses de España. Por eso es que España va a intervenir en todas las actividades económicas realizadas, no solamente en la colonia peruana, sino en todas sus colonias. España va a ejercer un control directo de la producción en todas sus colonias. La tercera característica es la característica que dice mercantilista o mercantilismo. Acuérdense ustedes que esa doctrina económica está basada en la obtención de la mayor cantidad de metales preciosos. Planteaba poseer la mayor cantidad de esos metales, y eso para España era tener el poder o tener la gran riqueza. Claro. Acuérdense ustedes que España trabajó al máximo el desarrollo de la actividad minera. Durante los tiempos de la colonia, la minería ocupó el primer lugar dentro de todas las actividades económicas. Antes de la presencia de España, la agricultura era la actividad número 1. Pero ya con la presencia de España en estas tierras, se dejó de lado a la agricultura, a la ganadería, y se apostó por la minería. La pregunta es, ¿por qué razón? Porque esta proporcionaba para España grandes cantidades de utilidades o también ganancias. Entonces, es
vamos a llamar así, tener el afán mercantilista de querer tener todo a costa de todo, incluyendo la depredación de los indígenas. Y otra característica fue el exclusivismo o también llamado monopolio comercial, mi apreciado Richard. ¿Qué fue el monopolio comercial o el exclusivismo? Fue el comercio exclusivo que España planteó a sus colonias. ¿Qué dijo España? Ustedes no pueden comprar productos, bienes de la industria extranjera. Solo me tienen que comprar a mí, no a mis países competidores. Por aquellos tiempos, España tenía países amigos, pero también España tenía, ¿qué cosa? Países enemigos, como el caso de Inglaterra, como el caso de Holanda. Miren ustedes, estos tres principales, Inglaterra, Holanda y Francia, se convierten en los enemigos de España. Estos, miren ustedes, van a romper ese exclusivismo o ese monopolio comercial a través de la piratería. El monopolio comercial, mi apreciado Richard, mi apreciado Florentino Vázquez, mira, Axel, José Ayala y Diego Portocarrero, el monopolio comercial trajo como consecuencia la aparición de nada más y nada menos la piratería. ¿Y qué cosa fue la piratería, mis apreciados estudiantes? Fue el plagio, fue la copia, fue la imitación de los productos fabricados por la industria española. Ahora estas potencias competidoras y enemigas de España, como Inglaterra, como Holanda y como Francia, van a fabricar en su industria bienes tan iguales de los que fabricaba España. Y van a tratar de vender a las colonias de España, no por la puerta, sino por la ventana. O sea que se viene también como consecuencia a ese monopolio comercial, se viene también como consecuencia la aparición nada más y nada menos del contrabando. ¿Y qué cosa fue el contrabando? Era el comercio ilícito, era una actividad ilícita que las grandes potencias competidoras de España lo hacían con las colonias de esta. España cerró las puertas, España cerró fronteras, España prohibió que otros países comercialicen con sus colonias y que sus colonias comercialicen con otros países. Pero estos países rompieron ese propósito, ese objetivo de España a través del monopolio comercial, primero con la aparición de la piratería, el plagio, la copia. ¿De qué? De bienes fabricados por la industria competidora a precios bajos, con la misma calidad, inclusive hasta superior de estas, pero a bajos precios, menor del precio de lo que vendía España a sus colonias. ¿De qué manera lo van a vender? De manera ilícita, no por la puerta, sino un decir, por la ventana. Estamos hablando de un comercio ilícito y a ese comercio ilícito se le va a conocer con el nombre de contrabando. Si yo le pregunto a Florentino Vázquez Chávez, nuevamente le pregunto, ¿qué trajo como consecuencia el monopolio comercial? Él me responderá dos aspectos importantes, profesor César Uribe. La primera, la aparición de la piratería. Y lo segundo, la aparición del contrabando. Y si yo le pregunto a José Ayala, ¿qué cosa fue la piratería? ¿Qué me responde José? Te escucho. La piratería es como un plagio de productos que se hizo a España de parte de Inglaterra, Francia o Holanda. Perfecto. Dale 2 puntos a José, por favor, Oscar Emilio. Excelente. Y si yo le pregunto a Diego Portocarrero, ¿qué fue el contrabando? ¿Qué me dirá Diego? Vamos, Diego, por 2 puntos. Sí, profesor, el contrabando, ¿no? Así es, hijo. ¿Qué fue el contrabando? Fue una actividad ilegal, Muy bien. consiste en comerciar productos. Sí, Perfecto, perfecto. legalmente.
lo hacían los países competidores de España, los países enemigos de España, con sus colonias. Esto, gracias hijo, 2 puntos para Diego Portuguerrero. Esto trajo grandes dolores de cabeza a la corona española. La corona española se va dando cuenta que sus productos de su industria ya no circulaban a las colonias en América. Empezó a tener grandes pérdidas. Miren ustedes, pero para esto España se va a dar cuenta de lo que pasaba con sus colonias y la actitud de los países competidores. Por esa razón, en el año 1503, España crearía la Casa de la Contratación de Sevilla, para así de esta manera controlar el comercio que tenía España con sus colonias. Y aparecería también con sede en la Ciudad de los Reyes, nada más y nada menos, el Tribunal del Consulado. Miren ustedes, 2 entes, 2 organismos reguladores del comercio para cuidar, para proteger los intereses que tenía España. Entonces, ya está bastante claro. Esas 4 características son importantes. Miren ustedes, ¿no? 1, el proteccionismo. España protegía su propia industria. El intervencionismo. España intervino en todas las actividades económicas que se realizaban en sus colonias. El mercantilismo, el afán de quererlo tener todo, grandes riquezas a costa de todo. Y el monopolio comercial, ya te dije, fue la actitud que tenía España de querer solamente comercializar con sus colonias. Y esto va a traer como consecuencia la aparición de la piratería y el contrabando por los países competidores de España. Estos países rivales de España buscaron romper con ese sistema monopólico español. Miren ustedes, y tener acceso a los mercados coloniales americanos. Miren ustedes. Fin del monopolio comercial. España, es verdad, tuvo grandes dolores de cabeza, definitivamente. Por esa razón, España empezó a decretar, ¿qué cosa? Concesiones mercantiles. Y va a firmar, a petición de Inglaterra, va a firmar un tratado económico llamado Tratado de Utrecht, 1713 aproximadamente, donde le autoriza de todos esos países competidores de España, a los ingleses, poder comercializar con sus colonias. Luego otorgaría el navío de permiso, el navío de asiento y el navío de registro. Miren ustedes. O sea, España dijo, ¿quieres vender a mi colonia? Sí, pero entonces tendrás que pagar definitivamente un impuesto por la venta, ¿no?, a mis colonias. No quiso perder, pero fue la única alternativa para poder, ¿qué cosa? Al menos gozar de esos impuestos por los países competidores a España. Otro grande dolor de cabeza para la corona española fue la aparición, nada más y nada menos, de unos temibles, feroces asesinos asaltantes en el mar. Sí, señor. Acuérdate que los puertos principales que se marcaron en las tierras nuevas de América fue el Callao, que le correspondería al Perú, fue Portobelo en Panamá y fue Veracruz en México, a excepción del puerto principal que estaba en Cádiz, España. Entonces todos los barcos tenían que viajar desde el punto 1 hasta el punto final. Y tenían que pasar por Centroamérica. Y cuando pasaban por el Mar de las Antillas o simplemente Centroamérica, estos barcos mercantiles cargados de oro y plata, o de repente con bienes fabricados por la industria española, a las colonias, eran duramente asaltados, saqueados, incendiados y hundidos. ¿Por quiénes? Por unos asaltantes. Por unos asaltantes en el mar, conocidos con el nombre de piratas y corsarios. ¿Quién era el pirata? ¿Quién era el corsario? Eran asaltantes, eran malhechores, pero había una gran diferencia entre los dos. El pirata robaba, mataba, saqueaba, asaltaba y hundía barcos mercantiles para sus propios bolsillos.
Y el corsario hacía lo mismo, pero no lo hacía para sus bolsillos, lo hacía para sus países, en beneficio colectivo, miren ustedes, ¿no? Se hicieron grandes, conocidos asaltantes en el mar, estos piratas y corsarios. De ahí tenemos que resaltar a Francisco Drake, John Hawking, Rhys Spielberg, Walter Raleigh y otros personajes que marcaron, ¿qué cosa? El asombro, el miedo en el mar de las Antillas. La corona española no sabía qué hacer. Finalmente tomó la decisión de conversar con piratas y corsarios y decirles, ¿sabes qué? No se metan conmigo, no asalten mis barcos, no hundan mis barcos, más bien hundan barcos enemigos que yo tengo como país y como potencia. Y a cambio de eso les voy a pagar. Y a cambio de eso voy a hacer que la cabeza de ustedes ya no tenga preso. Voy a hacer que a ustedes ya no lo persiga la justicia. Van a ser hombres honorables. Les voy a otorgar títulos nobiliarios. ¿Qué hicieron los piratas y corsarios? Aceptaron de la mano lo que había planteado la corona. Firmaron un tratado. Y ese tratado, acuerdo, convenio, fue nada más y nada menos conocido con el nombre de Patente de Corso. Si yo te pregunto, ahora en la práctica de la segunda hora, si yo te pregunto qué fue la Patente de Corso, tú me tendrás que responder, fue el acuerdo, fue el trato, fue el diálogo entre la corona española y los piratas y corsarios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que estos ya no asalten barcos mercantiles de España, sino más bien los cuiden, los protejan y asalten otros barcos de los países competidores de España. Oiga, miren ustedes, Francisco Drake, Richard Hawkins, Walter Raleigh, Spielberg, ¿no? El pirata Francis Morgan y otros más tuvieron que aceptar esta determinación por parte de la corona española y ahora trabajaron para ellos. Eso fue la Patente de Corso. Fueron tan temibles como es el caso de Frederick Morgan, por ejemplo, asaltó, robó, nada más y nada menos, el gran puerto de Panamá en plenas ferias. Durante esos tiempos, cuando los barcos mercantiles llegaban a sus puertos, desembarcaban sus mercaderías, se armaban toldos o tiendas y la gente acudía a comprar. Miren ustedes, a eso se le conoció con el nombre de ferias. Y acá en el puerto del Callao, miren ustedes, durante el gobierno del virrey Manuel Amat y Júñez se va a temer mucho la presencia nada más y nada menos de piratas y corsarios. Por esa razón se mandó a construir acá en el puerto del Callao la fortaleza del Real Felipe, con la finalidad de proteger, de cuidar a que Lima, Ciudad de los Reyes, no sea saqueada por estos asesinos crueles del mar. En la parte superior de los castillos del Real Felipe, porque gobernaba el rey Felipe II, se colocaron ahí arcabuces, cañones y toda una tropa lista para bombardear todo aquel barco pirata o corsario que se pueda acercar al puerto del Callao. Miren ustedes, ya había un gran temor. Ya se sabía que el pirata Morgan había arrasado con todo Panamá. Y ahí están los distintos navíos de permiso. Acuérdate tú, la primera concesión que otorga España va a ser para los ingleses. De ahí los ingleses se convierten en ya no enemigos de España, sino amigos de España. Tanto así que Inglaterra va a proteger y cuidar a España frente a la invasión de los franceses, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque a través del Tratado de Utrecht ya España va a conceder el permiso para que los ingleses puedan comerciar con sus colonias. Miren ustedes, finalmente, por los años 1778, con la presencia del rey borbónico Carlos III, se establece el comercio libre. Miren ustedes, ya quieren comercializar, ya comercialicen con mis colonias. Miren ustedes, ¿no? Y así. Las formas de trabajo en la colonia, miren ustedes, va a estar representada por la mita. Y acá vamos a encontrar los tipos de mita desarrollados en la colonia. ¿Qué fue la mita?
La mita fue el trabajo asalariado obligatorio de varones indígenas que fluctuaban entre 18 y 50 años. La utilización de los servicios de estas personas era pagado, sí, con un salario, pero el salario era paupérrimo, el salario era miserable. Era una propina por trabajar 20 horas diarias. Miren ustedes, este sistema de trabajo existió en los tiempos del Tahuantinsuyo, pero fue distorsionado en el virreinato. Acuérdense que en el Tahuantinsuyo era voluntario, pero acá era obligatorio. Y sobre todo con la utilización de castigos a los indígenas que estaban obligados entre 18 a 50 años. Vamos a encontrar también los tipos de mita, ya que encontramos la mita minera. Acuérdense ustedes que en la colonia el rey clasificó sus minas. Las minas que se contaba con oro y plata fueron consagradas como minas del rey o para el rey. A estas minas no me las toques. Estas minas me encargo yo de explotarlas, dijo España. Pero también encontró otras minas. Dice que fueron 763 minas explotadas en la colonia. Pero también se encontraron otras minas. En esas minas no había oro y plata, pero sí había otros metales, como el mercurio, por ejemplo, o el ozono, ¿no? Que servía para diluir la plata y el oro, y así poderlas derretir y convertirlas en barritas o lingotes que se iban con destino a España. Esta fue la mita minera. El español descubre, el español se entera que otorgándole hoja de coca al indígena, este tenía mayor fortaleza para el trabajo y reducía el apetito alimenticio. ¿Qué dijo el español? Con esto me voy a ahorrar dinero. Voy a tener una máquina trabajando. Era propiamente el indio, que trabajaba en forma obligatoria y trabajaba a malas, trabajaba a latigazo. Otro tipo de mita fue la mita obrajera, ¿no? Los grandes talleres donde se fabricaban telas. Miren ustedes. Y ahí está la famosa mita obrajera. La mita agrícola, ¿no? Miren ustedes el trabajo obligatorio realizado por los mitayos en las tierras del Estado. Y la mita de plaza, ¿no? Fueron las faenas laborales realizadas por los mitayos en las ciudades por un plazo semanal. Ah, miren ustedes, ¿y en qué consistía esto? En la construcción de templos, municipios u otros trabajos realizados en la urbe de la ciudad de los reyes. Las otras formas de explotación, la mita faltriquera, por ejemplo, cuando los indios ricos pagaban para no ir a la mita, caso de los caciques. Los mingados, el indio que vendía su fuerza de trabajo en las minas por un mayor pago. Los pongos, servicio doméstico para los españoles. Los michis, los niños que hacían servicio de criados para las autoridades y también para los párrocos o curas durante la colonia. Tenemos ahí el huarach, el trabajo de indígenas en las minas, ¿no? A doble turno, esto era sin descanso, esto era definitivamente la muerte, sumamente mortal, pero había indios que lo hacían. El yanaconaje, el trabajo servil del indígena a perpetuidad en los latifundios a cambio de una parcela de tierra. Te doy mi fuerza de trabajo, pero me das tierra. Ahora la tierra tenía dueño, no eran como en los tiempos del Tahuantinsuyo, que la tierra era de todos y para todos. Miren ustedes, interesante. Así es, la tributación colonial. España no se quiso quedar atrás. España va a intervenir en todas las actividades, te dije al inicio. Y no solamente va a intervenirlas, sino también va, miren ustedes, a crear una especie de tributos, ¿no? O impuestos, como fue el almojarifazo, el alcabala, el averí, el quinto real, las lanzas. Estos fueron tributos establecidos en la colonia porque España no se quiso quedar, miren ustedes, si no quiso llevarse todo, las grandes acumulaciones, el diezmo, las primicias, derrama, abnata. El tributo indígena, los indígenas de entre 18 a 50 años tenían la obligación de pagar un impuesto. Miren ustedes, ¿no? Un impuesto, sea en especie o también en monedas metálicas que recibían ellos como pago o retribución a los trabajos que hacían. Entonces, esto definitivamente fue muy cruel definitivamente para
la población indígena que era sumamente maltratada durante estos tiempos. España, repito, tuvo un pensamiento y un afán completamente mercantilista. Ese mercantilismo hizo que España actúe como tal a costa de todo y para todo. Así es, mis apreciados estudiantes. Acuérdate que hasta esta clase será el examen final del primer trimestre. Ya estamos en virreinato, estamos trabajando la vida colonial. Y hasta acá será el examen de la próxima semana, lunes 31. Estamos empezando ya la evaluación final correspondiente al primer trimestre académico. Bien, hasta acá el desarrollo de mi clase. A partir de ahora, después del receso, tenemos una práctica para poderla responder. Ahí está una pregunta, 2, 3, 4 preguntas, ¿no? 5 preguntas a manera de poder leerlas y marcar la respuesta correcta. Y luego tenemos las 5 restantes correspondientes a contexto, a responderlas como tal. Por ejemplo, acá dice qué fue la patente de corso, lo que he explicado hace un instante. Y ya todos sabemos que la patente de corso fue aquel compromiso, aquel acuerdo que tuvo la corona española, nada más y nada menos, con los piratas y corsarios. A cambio de esto, no me asaltes, no me robes, cuídame, más bien roba a otros barcos, yo te voy a brindar, ¿qué cosa? Ya tu cabeza no tendrá precio, ya no serás un perseguido por los estados, ya por las autoridades, y se te otorgará títulos nobiliarios, ¿no? Ahí tenemos también que fue la piratería, el contrabando, porque el exclusivismo es llamado también monopolio comercial, y así. Tú vas a explicar conforme se te ha explicado en esta mañana. Gracias, mis apreciados estudiantes. Un buen día. Gracias por su puntualidad y por su buen entendimiento a esta clase de Historia del Perú. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente hora con la práctica calificada. Gracias. Un buen comienzo de semana.